La Llama de la Libertad, un podcast donde se hablará sobre el tema de la independencia de México. Soy Alison y estoy acompañada de Abigail, María, Eric y Sara. Hoy vamos a viajar en el tiempo y a descubrir cómo México se convirtió en una nación de lo que es hoy en día. Bueno, para que nos podamos adentrar todos en esta etapa, voy a dar una breve contextualización de la independencia que inició en 1810 y terminó en 1821. Cuando México se convirtió en una nación independiente de España, esto era lo que buscaban, inició más que nada por un descontento social. Lo que estaba diciendo mi compañera Sara se deriva de muchos temas, como por ejemplo la desigualdad cultural y muchos diversos más que los veremos más adelante. Para que este descontento se generara, existió una sociedad que estaba dividida en 5 partes. En esto se genera la pirámide social, que en la base se encuentran los esclavos como número 1, en el paso 2 es los nativos, en el paso 3 los mestizos, en el paso 4 los criollos y en la cima estaban los peninsulares, que eran los enviados de la Nueva España. Estas personas eran capturadas de África y también me parece que los nativos eran originarios de diferentes continentes. Y lo que no me queda claro es de dónde venían los mestizos o qué rol tenían ellos. Alcanzo a recordar que los mestizos eran hijos de los españoles y de los indígenas, que eran una tipo mezcla, donde se sentían más cómodos para esas personas. Pero no recuerdo bien lo que eran los criollos. ¿Alguno de ustedes sabe? Pues yo recuerdo que los criollos eran descendientes europeos nacidos en América. Los peninsulares destacaban en la pirámide por su privilegio de pureza y autoridad. Los privilegios que gozaban era la toma de decisiones y también el respeto que le tenía a la población que estaba más abajo de la pirámide. Ya comentando estas causas entre nosotros, vamos a regresar a nuestro tema central, que es la independencia. Vamos a dividir este proceso entre las etapas para que nos sea más fácil comentarla entre todos. Recordando nuestra primera etapa, que marca el inicio, como personaje principal tenemos a Miguel Hidalgo, el cual en una madrugada del 15 de septiembre de 1810 convoca al pueblo para levantarse en armas y luchar por su independencia. María, pero también hay que recordar que fue la toma de la ciudad de Guanajuato y la batalla del puente de Calderón. Los eventos que comentan ustedes dos fueron los que sentaron las bases para que este movimiento se llamara insurgente. Y ya pasando a la segunda etapa, no sé si alguien de ustedes quiera comentar. Quisiera comentar la segunda etapa, que dura de 1811 a 1815, en esto cual se le conoce como la organización. No olvidemos a nuestro personaje principal, que fue Miguel Hidalgo, y que pasó dentro de un año, en 1811 falleció, lo cual José María Morelos tomó el movimiento social que comenzó Miguel Hidalgo. Pero permíteme interrumpirte, que Morelos ya se conocía con Hidalgo, ya que fue un fiel estudiante en el colegio de San Nicolás, y es por eso que se podría decir que tomó el cargo para este movimiento. Bueno, también en esta etapa fue la ejecución de Morelos en 1815. Todo esto se dio, me parece, por enfrentamientos políticos y militares. Estos acontecimientos creo que debilitaron mucho este movimiento insurgente, Dando ya pie a lo que se llama la tercera etapa. La cual inició en 1815 a 1821, destacando insurgentes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Recordemos también que en esa misma etapa se llevó a cabo la creación del Congreso de Chilpancingo y la firma de los tratados de Córdoba, que conocemos más como el reconocimiento a la independencia. En esta etapa pasó de todo, ya que hubo muchos conflictos militares y negociaciones. Y de estos surgió la creación del primer imperio mexicano, que fue liderado por Agustín de Iturbide. Finalizando lo que dijo mi compañera Alison, llegamos a, después de 10 años, la etapa de la consumación, que ya es la conclusión final de esta etapa de la independencia de México. Tomando en cuenta que también en esta etapa el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México
y se llevó a cabo el Plan de Iguala. Así como Agustín de Iturbide en el Imperio Mexicano fue emperador, culminó con la independencia formal de México y el inicio de su existencia como nación soberana. Muy bien, ya pasando estos 11 años, finalizando estas etapas, me gustaría recuperar un poco de información de los personajes con los que se hablan en estas etapas. Y no sé si alguien quiere iniciar con su personaje o inicio. Creo que te cedemos la palabra a ti para que inicies. Bueno, a mí me gustaría hablar de Vicente Guerrero, ya que me impresionó un poco, porque fue importante que no había tantos recursos para continuar esta independencia, y aún así no dejó atrás su idea, la idea principal. Y también que rechazó los indultos ofrecidos y eran tentadores porque pues le ofrecían como iniciar de cero, cediéndole el perdón y todo, pero pues aún así siguió con la guerra. Y después buscó sus aliados para la batalla, ya que estaba debilitada, consiguiendo así, después de guerras con Agustín de Iturbide, consiguieron una conciliación y se reunieron para ofrecer como un perdón. Antes de concederle el perdón a Agustín, destruyó muchas fortunas, sacrificó a personas, el cual durante su culminación de gobierno fue más odiado por todos los errores que cometió. Bueno, pues a mí me gustaría dar paso con José Ortiz de Domínguez, mejor conocida como la Corregidora, pues ya que fue una figura clave para nuestra independencia, pues alertó a los insurgentes sobre el descubrimiento de la conspiración de Querétaro el 13 de septiembre de 1810, lo que permitió que Hidalgo y otros líderes aceleraran el grito de Dolores. Bueno, ya que él dio inicio al movimiento porque no estaba de acuerdo con que no hubiera libertad ni igualdad ni derechos. Y pues yo creo que fue la necesidad de su pueblo, incluyéndose a él. Bien. Sin embargo, no hay que olvidarnos de Leona Vicario, que también fue parte importante de esta independencia, ya que gracias al haber nacido en una familia con bastantes recursos económicos, dio apoyo económico, dio ideas independistas y por último participó en redes de espionaje. Muy bien. Okay. Aunque este personaje no es muy mencionado en las redes que consultemos o estén hablando sobre la independencia, es importante mencionarla, ya que pues gracias a que tenía una familia privilegiada, tenía acceso a varias información y pues esto claramente le dio un plus a esta independencia, haciéndola un poco más fuerte gracias a su información también. Pues a mí me gustaría decir que no solo los personajes que mencionamos nosotros son importantes, sino que también debemos recordar que hubo muchos personajes anónimos que nos dieron el paso a nuestra independencia. Como uno de nuestros últimos pasos, me gustaría decir que cada uno de nosotros va a dar su punto de vista sobre este tema que acabamos de abordar, y cada uno va a pensar y de aclarar lo que entendió de este tema muy importante. Creo que fue un proceso histórico que marcó el comienzo de una nueva era para nuestro país. Después de siglos del dominio español, México logró liberarse y establecer su propia identidad nacional. La lucha por la independencia fue un momento crucial para la historia de nuestro país. La independencia no solo fue un logro político, sino también un movimiento cultural y social que buscó crear una nación más justa y equitativa. Aunque la lucha por la independencia enfrentó muchos desafíos y contradicciones, su legado sigue siendo relevante hoy en día. La independencia nos recuerda la importancia de la lucha por la libertad y la autodeterminación, y nos inspira a seguir trabajando hacia un futuro más próspero y justo para todos los mexicanos. Su historia y legado siguen siendo una fuente de orgullo y motivación para el pueblo mexicano, y su impacto se siente en la cultura, la política y la sociedad del país. Bueno, voy a hacer unos comentarios sobre este tema. Mi conclusión o mis partes importantes que me gustaría resaltar
ya que para mí la independencia fue un capítulo fundamental en nuestra historia. Por eso este país tiene esas ciertas ventajas que ahora gozamos. Un momento que cambió el curso de nuestra nación fue porque se sentaron las bases en esta construcción de la identidad. Esta la conocemos hoy y reflexionamos sobre este proceso que la verdad me parece increíble, como una lucha que comenzó haciéndose primeramente el pequeño grupo de valientes, que ya vimos las causas y todo, pero pues realmente me asombra cómo este movimiento unió a diferentes personas, de que venían también de orígenes distintos, eran clases sociales un poco a lo mejor diferentes, pero que pues todas tenían un objetivo en común, ser libres del dominio español. Entonces, nos lleva más allá en la diversidad de personajes que jugaron en el papel crucial de la lucha, donde ya los comentamos, destacando cosas que hicieron o qué nos parecían de ellos. Em, Cada uno aportó claramente una visión, cada uno hizo su granito de arena que hizo que se hiciera posible poco a poco, claramente pues con batallas perdidas, gente perdida, eso es lo que tampoco podemos olvidar, porque pues sí se logró, pero pues no fue como fácil. Este es el propósito del podcast, reconocer y resaltar que pues cada quien hizo algo, sí, pero pues que no fue fácil tampoco. No fue como que de un día para otro, sino pues estos fueron 11 años, como lo vimos. Y todos tuvieron una determinación y el sacrificio personal incluso son un recordatorio pues de lo que significa la lucha por lo que se cree. Pero mucho más allá de las luchas y los héroes, también nos enseña sobre la importancia de la unidad y la perseverancia. Y pues el trabajo en equipo o el ser leales. En un momento en que la división y la desigualdad parecían insuperables, el deseo de libertad y pues la justicia que cada uno quería logró unir a las personas. Entonces, pues esto nos deja claro que se puede, queriendo o teniendo a lo mejor ese objetivo, esa esperanza de poder salir adelante con aportación de todos. Y me hace pensar en la importancia de encontrar puntos en común y trabajar juntos hacia objetivos. Entonces, pues no nada más en este tema, en muchos más podemos ver ese conjunto de puntos que pueden estar en común, que pueden ser aliados para que logren un objetivo. En resumen, la independencia es más que un evento histórico, es un recordatorio constante de nuestra capacidad para superar las diversidades, con lucha claramente, y pues un legado que nos inspira a seguir adelante y trabajar juntos por un futuro mejor y nunca olvidar nuestras raíces, ya que pues si olvidamos esto, dicen que estamos destinados a repetirlo. Entonces, pues es mejor conocerlo para que pues no cometamos esos errores o más bien aprendamos y tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Me gustaría despedirlos a ustedes y pues agradecerles por la información que pudieron complementar todos estos sucesos. Y bueno, agradecerte a ti, Alison, a ti, Age, a ti, María, y a ti, Eric, por todo. Ya. Gracias a ti por invitarnos. Sí, gracias. Quería agradecer también el tiempo de nuestro público que nos va a ver y bueno, pues sería Por todo escuchar. por nosotros. Y gracias. Y adiós. Lo está